Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Camilo Mera y esta es mi compañera. Valentina Escobar Pizarro. Y el día de hoy le vamos a exponer nuestro proyecto de curso que trata sobre el análisis de consumo eléctrico por departamento. Introducción a objetivos. Bueno, nosotros introducimos a este tema para conocer el análisis probabilístico del consumo energético por departamento en Colombia, ya que así podemos identificar tendencias, variabilidad y patrones de consumo para así determinar un suministro eléctrico en la infraestructura cotidiana. Y pues los objetivos que queremos implementar son aplicar herramientas de estadística utilizando el estudio. Bueno, la metodología y dataset. Para realizar este estudio tuvimos que tener un dataset previo de datos de energía por departamento en Colombia. Para esto utilizamos datos ya recopilados por parte del gobierno de una entidad que es UME, de energía mineral y energética en Colombia. El dataset está construido por 221 registros que se identifican en diferentes variables, como son el año, el departamento, el consumo y el tipo de consumo. El año es una variable cualitativa ordinal, ya que solamente representa el tiempo natural. El departamento es una variable cualitativa nominal, porque clasifica e identifica el nombre de los departamentos y su tipo de consumo sin jerarquía. El tipo de consumo es una variable cualitativa nominal, porque clasifica las observaciones en el mercado regulado y no regulado. El mercado regulado es el de los hogares y los emprendimientos pequeños, y el no regulado son los de las empresas. Tuvimos un percance al no tener los datos de energía de los años 2020 y 2021. Nosotros creamos una hipótesis de que estos años fueron los años de pandemia, y pues por eso los datos regulados son mayores que los datos no regulados. El consumo de energía en gigavatios por hora es una variable cuantitativa continua, porque representa las cantidades nombradas de energía y puede tomar diferentes valores dependiendo de un mismo rango. Bueno, los resultados descriptivos. Encontramos 141 registros correspondientes al mercado regulado y 81 al mercado no regulado. Esto es como que decía anteriormente, de que no se encontraron datos sobre los datos no regulados de los años 2020 y 2021. Tenemos que la media fue de 112.704.7 gigavatios hora. La media representa el consumo promedio considerando todas las restricciones y las observaciones. La media fue de 65.313 gigavatios hora, y este valor es el conjunto de datos que se parten en dos partes iguales, los que están en sí por arriba de ese promedio y los que están por debajo de ese promedio. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre la media y la mediana? Porque así nos damos cuenta que existen muchas diferencias entre diferentes departamentos. Unos consumen demasiado y otros consumen una media entre baja y poco. La moda es de 400.533 gigavatios hora, y este fue el valor que más se repitió, aunque como estamos trabajando con datos continuos, la moda no tiene tanta relevancia como la media y la mediana. Tenemos las medidas de dispersión, que fueron la varianza, que mide qué tan alejados están los datos respecto al promedio del valor, al valor promedio, y fue muy elevado, con 19.608.349.591. Eso indicando que hay una gran dispersión de datos, teniendo en cuenta que hay departamentos que consumen mucho más que otros. Tenemos la desviación estándar, que fue aproximadamente 140.029 gigavatios hora. Eso significa que hay consumos que son muy grandes en comparación de otros. Bueno, como interpretación tenemos que los resultados
resultados muestran que en Colombia no hay un promedio de consumo eléctrico, sino que hay departamentos que consumen demasiado, y esto se puede ver reflejado porque somos departamentos que tienen una industria más grande, un comercio más grande, por lo tanto son más habitados a comparación de otros que son de poca población, son muy pequeños y a veces la energía no puede llegar y no pueden consumir. Bueno, tenemos tres gráficos que son los principales de la fase 1, que son el histograma, que representa los niveles de consumo energético en Colombia, donde podemos ver que hacia la derecha hay tres departamentos que consumen un gran porcentaje de energía y otros que están entre promedio bajo y mediano. Aquí se puede evidenciar toda la teoría dicha posteriormente, que fue de que en Colombia no se distribuye bien el consumo de energía. Aquí podemos ver dos blogspots, uno por tipo de consumo y otro por año. Un tipo de consumo que era la variable que yo había dicho, que es no regulado y regulado. El Blockspot permite identificar valores atípicos alejados del resto. Los valores atípicos son los que se salen de la caja y de los bigotes de las gráficas. Tenemos que, por ejemplo, acá hay muchos valores atípicos que son por consumo de energía. Las tablas están hechas para tener intervalos escritos de forma exponencial, cuestión científica, porque si no se hacía muy largo. Entonces, la línea dentro de la caja representa la mediana, que es el valor central de los datos, y en nuestro caso la mediana fue de 65.313 gigavatios, lo que significa que el 50% de los datos están por encima y el otro 50% de los datos están por debajo. Conclusión. Teniendo en cuenta los datos que vimos y las gráficas que también tuvimos y nos lanzó RStudio, podemos concluir que en Colombia hay unos departamentos que consumen extremadamente mucho y otros que no consumen tanto, y por eso se genera una desviación muy grande y una varianza extremadamente grande. Con lo que dijo anteriormente mi compañera, podemos concluir que la fase 1 de nuestro proyecto de curso y damos la iniciativa a la fase 2 de nuestro proyecto. El análisis probabilístico permitió evaluar eventos energéticos críticos dentro del sistema nacional. La probabilidad aproximada del 2% de encontrar niveles de consumo mayores a 400 gigavatios indica que estos eventos son poco frecuentes o que tienen una gran relevancia dentro del impacto energético colombiano. Desde la perspectiva de la ingeniería, estos datos resultan muy importantes, ya que a ellos podemos deducir una alta demanda y asimismo se puede identificar qué se pueden hacer con esto. Si se tiene que mejorar o ampliar el consumo energético o amplificar las capacidades de generación. Asimismo, el análisis de economía permite comprender la composición del mercado energético colombiano y estimar probabilidades asociadas a la distribución entre el mercado regulados y no regulados. Y eso le da una visión de aplicación a la infraestructura energética en Colombia. Ahora en pantalla podemos ver la gráfica que hicimos, una plot en el cual están los grupos de una línea de referencia, como pueden ver en la pantalla. Existen valores atípicos y la distribución presenta una simetría positiva. Gracias a la prueba de Shapiro-Wilk se produjo un p-valor inferior a 0,05, lo que indica que el valor de datos no sigue una frecuencia normal. Esa conclusión fue corroborada gracias al complot que lo hicimos gracias a la herramienta de RStudio, donde los puntos se alejan de una línea teórica, esperando que la distribución normal y la falta de normalidad se explica principalmente por la presencia de valores extremos. Ahora, ¿qué es la prueba de Shapiro-Wilk? La prueba de Shapiro-Wilk es una herramienta estadística que determina un conjunto de datos seguido de una distribución normal.
Bueno, ahora conclusión de la fase 2. La segunda fase nos permite profundizar en el análisis mediante las herramientas probabilísticas y inferenciales. Los resultados demuestran que los eventos de consumo extremadamente alto son poco frecuentes, pero tienen un gran impacto. Bueno, esta parte de la fase 2 la podemos concluir, ya que podemos ver el desnivel muy grande que hay entre los mercados regulados y no regulados, y asimismo podemos notar la gran diferencia que hay entre que podemos ver que se encuentra un gran consumo energético en grandes ciudades como lo pueden ser en nuestro país, como lo pueden ser Medellín, Bogotá, donde igual son muy grandes, y al ser muy grandes pues tienen varias empresas, y por eso la infraestructura energética en esas poblaciones puede ser un poco mayores a departamentos más pequeños. Bueno, ya por último sería la fase 3, es la planteación de la hipótesis. Se planteó una hipótesis 1 que era de que el consumo, plantea que el consumo promedio es igual a 100.000 gigavatios hora, y la hipótesis alternativa es que el promedio no era 100.000 gigavatios hora. Tenemos un nivel de significancia de 5%, que es el valor estándar que se tiene en la mayoría de veces en los estudios estadísticos, que representa el nivel de significancia, representa la margen de error que estamos dispuestos a aceptar al tomar una decisión estadística. En este caso fue el 5%, y esto significa que se acepta una probabilidad máxima del 5% de rechazar una hipótesis nula cuando la realidad es verdadera. ¿Qué es el p-valor? En este caso el p-valor fue menor a 0.05, o sea, el p-valor fue menor al nivel de significancia. El p-valor es lo que indica si es compatible los datos observados con la hipótesis. Cuando el p-valor es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. En este caso se rechazó que el promedio del consumo de Colombia por departamento sería 100 gigavatios. Bueno, el modelo predilecto se utilizó una regresión lineal simple para estudiar la relación que había entre el año y el consumo energético. El año fue considerado como la variable independiente, y el consumo energético, fue la variable dependiente. Los resultados mostraron una regresión lineal, que sería la gráfica que está a la derecha. Podemos ver que el consumo energético tiende a aumentar en el paso del tiempo. La gráfica de regresión y proyección, que serían estas dos, la regresión representa una tendencia promedio en el comportamiento de los datos. La pendiente positivo indica un crecimiento del consumo energético. Pero para entender eso tenemos que ver qué es la regresión lineal. La regresión lineal es una técnica que permite ajustar una línea a un conjunto de datos para poder describir la variación entre las variables. Para realizar la gráfica de proyección hasta el 2030, RStudio fue una gran herramienta, ya que estudió cómo se iban comportando los datos mediante iba pasando el tiempo. Entonces él generó una hipótesis que era que al 2030, durante los siguientes años, iba a aumentar ese consumo energético, para lo cual se llegó a una conclusión, y es que en Colombia se tiene que invertir mucho más en lo que es el consumo energético para poder responder a estos aumentos de consumo energético. Ahora, como resultado de esas gráficas y de lo que acaba de decir mi compañera, podemos notar que para el año 2030, como he dicho están las gráficas y como lo dijo, el consumo energético va a tener una demanda muy alta. Por eso mismo debemos mejorar las infraestructuras eléctricas para así poder responder a esta alta demanda. También un punto que se debe tener muy en cuenta, que en nuestros estudios casi no lo tenían en cuenta, es que nosotros vivimos en un país muy biodiverso.
en el cual debemos también de respetar el suelo. ¿A qué me refiero con respetar el suelo? Hay muchas especies que viven en nuestro entorno, entonces a un crecimiento de la infraestructura eléctrica, esto puede también perjudicarlo de una manera indirecta, ya que debemos pues tomar tierras y los recursos, y pues esto también puede ser un desnivel que puede haber y podemos atentar contra las especies nativas de nuestro propio país. Bueno, ahora como conclusiones podemos concluir que el consumo energético en Colombia presenta diferencias significativas entre los departamentos, y también los datos muestran una alta variabilidad y presencia de valores atípicos. La distribución no sigue una normalidad estadística. Como lo pudieron observar en nuestra exposición, podemos ver la gran desigualdad que hay entre departamentos, que unos consumen mucho más que otros, que también hay que empatizar con estos departamentos, ya que son departamentos extremadamente grandes, y por lo cual el suministro eléctrico debe ser aún mayor. También podemos, gracias a las gráficas, ver que unos pues consumen más que otros, y que también tenemos que tener en cuenta, como dije anteriormente, el gran impacto que esto puede traer en el año 30, que la infraestructura debe ser aún más grande para responder a la alta demanda, pero también tener en cuenta las especies nativas y el entorno en el que nosotros vivimos.